Trabajo asalariado y capital, por Karl Marx. 7. 6. Si un capitalista, mediante una mayor división del trabajo, empleando y perfeccionando nuevas máquinas, explotando de un modo más provechoso y más extenso las fuerzas naturales, encuentra los medios para fabricar, con la misma cantidad de trabajo o de trabajo acumulado, una suma mayor de productos, de mercancías, que sus competidores. Si, por ejemplo, en el mismo tiempo de trabajo en que sus competidores tejen media vara de lienzo, él produce una vara entera. ¿Cómo procederá este capitalista? Podría seguir vendiendo la media vara de lienzo al mismo precio que venía cotizándose anteriormente en el mercado. Pero esto no sería el medio más adecuado para desalojar a sus adversarios de la lisa y extender sus propias ventas. Sin embargo, en la misma medida en que se dilata su producción, se dilata para él la necesidad de mercado. Los medios de producción más potentes y más costosos que ha puesto en pie le permiten vender su mercancía más barata, pero al mismo tiempo le obligan a vender más mercancías, a conquistar para estas un mercado incomparablemente mayor. Por tanto, nuestro capitalista venderá la media vara de lienzo más barata que sus competidores. Pero el capitalista no venderá una vara entera de lienzo por el mismo precio a que sus competidores venden la media vara, porque a él la producción de una vara no le cuesta más que a los otros la media. Si lo hiciese así, no obtendría ninguna ganancia extraordinaria, solo recobraría por el trueque el coste de producción. Por tanto, aunque obtuviese ingresos mayores, estos provendrían de haber puesto en movimiento un capital mayor, pero no de haber logrado que su capital aumentase más que los otros. Además, el fin que persigue lo alcanza fijando el precio de su mercancía tan solo unos puntos más bajo que sus competidores. Bajando el precio, los desaloja y les arrebata por lo menos una parte del mercado. Y, finalmente, recordamos que el precio corriente es siempre superior o inferior al coste de producción, según que la venta de una mercancía coincida con la temporada favorable o desfavorable de una rama industrial. Los puntos que el capitalista que aplica nuevos y más fecundos medios de producción puede añadir a su coste real de producción, al fijar el precio de su mercancía, dependerán de que el precio de una vara de lienzo en el mercado sea superior o inferior a su anterior coste habitual de producción. Pero el privilegio de nuestro capitalista no es de larga duración. Otros capitalistas, en competencia con él, pasan a emplear las mismas máquinas, la misma división del trabajo y en una escala igual o mayor, hasta que esta innovación acaba por generalizarse tanto que el precio del lienzo queda por debajo, no ya del antiguo, sino incluso de su nuevo coste de producción. Los capitalistas vuelven a encontrarse, pues, unos frente a otros, en la misma situación en que se encontraban antes de emplear los nuevos medios de producción. Y si, con estos medios, podían suministrar por el mismo precio el doble de producto que antes, ahora se ven obligados a entregar el doble de producto por menos del precio antiguo. Y comienza la misma historia, sobre la base de este nuevo coste de producción. Más división del trabajo, más maquinaria en una escala mayor, y la competencia vuelve a reaccionar exactamente igual que antes contra este resultado. Vemos pues cómo se subvierten, se revolucionan incesantemente el modo de producción y los medios de producción, cómo la división del trabajo acarrea necesariamente otra división mayor del trabajo, la aplicación de la maquinaria, otra aplicación mayor de la maquinaria, la producción en gran escala, una producción en otra escala mayor. Tal es la ley que saca constantemente de su viejo cauce a la producción burguesa y obliga al capital a tener constantemente en tensión las fuerzas productivas del trabajo, por haberlas puesto antes en tensión. La ley no le deja punto de sosiego y le susurra incesantemente al oído: adelante, adelante. Esta ley no es sino la que, dentro de las oscilaciones de los periodos comerciales, nivela necesariamente el precio de una mercancía con su coste de producción. Por potentes que sean los medios de producción que un capitalista arroja a la lisa,
La concurrencia se encargará de generalizar el empleo de estos medios de producción y, a partir del momento en que se hayan generalizado, el único fruto de la mayor fecundidad de su capital es que ahora tendrá que dar por el mismo precio 10, 20, 100 veces más producto que antes. Pero como para compensar con la cantidad mayor del producto vendido el precio más bajo de venta, tendrá que vender acaso 1000 veces más, porque ahora necesita una venta en masa, no solo para ganar más, sino para reponer el coste de producción, ya que los propios instrumentos de producción van siendo, como hemos visto, cada vez más caros. Y como esta venta en masa no es una cuestión vital solamente para él, sino también para sus rivales, la vieja contienda se desencadena con tanto mayor violencia cuanto más fecundos son los medios de producción ya inventados. Por tanto, la división del trabajo y la aplicación de maquinaria seguirán desarrollándose de nuevo, en una escala incomparablemente mayor. Cualquiera que sea la potencia de los medios de producción empleados, la competencia procura arrebatar al capital los frutos de oro de esta potencia, reduciendo el precio de las mercancías al coste de producción y, por tanto, convirtiendo en una ley imperativa el que, en la medida en que pueda producirse más barato, es decir, en que pueda producirse más con la misma cantidad de trabajo, haya que abaratar la producción, que suministrar cantidades cada vez mayor de productos por el mismo precio. Por donde el capitalista, como fruto de sus propios desvelos, solo saldría ganando la obligación de rendir más en el mismo tiempo de trabajo. En una palabra, condiciones más difíciles para el aumento del valor de su capital. Por tanto, mientras que la concurrencia le persigue constantemente con su ley del coste de producción y todas las armas que forja contra sus rivales se vuelven contra él mismo, el capitalista se esfuerza por burlar constantemente la competencia, empleando sin descanso, en lugar de las antiguas, nuevas máquinas, que, aunque más costosas, producen más barato e implantando nuevas divisiones del trabajo en sustitución de las antiguas, sin esperar a que la competencia haga envejecer los nuevos medios. Representémonos esta agitación febril proyectada al mismo tiempo sobre todo el mercado mundial, y nos formaremos una idea de cómo el incremento, la acumulación y concentración del capital trae consigo una división del trabajo, una aplicación de maquinaria nueva y un perfeccionamiento de la antigua, en una carrera atropellada e ininterrumpida, en escala cada vez más gigantesca. Ahora bien, ¿cómo influyen estos factores, inseparables del incremento del capital productivo, en la determinación del salario? Una mayor división del trabajo permite a un obrero realizar el trabajo de 5, 10 o 20. Aumenta, por tanto, la competencia entre los obreros en 5, 10 o 20 veces. Los obreros no solo compiten entre sí vendiéndose unos más baratos que otros, sino que compiten también cuando uno solo realiza el trabajo de 5, 10 o 20. Y la división del trabajo, implantada y constantemente reforzada por el capital, obliga a los obreros a hacerse esta clase de competencia. Además, en la medida en que aumenta la división del trabajo, este se simplifica. La pericia especial del obrero no sirve ya de nada. Se le convierte en una fuerza productiva simple y monótona, que no necesita poner en juego ningún recurso físico ni espiritual. Su trabajo es ya un trabajo asequible a cualquiera. Esto hace que afluyan de todas partes competidores y, además, recordamos que cuanto más sencillo y más fácil de aprender es un trabajo, tanto menor coste de producción supone el asimilárselo, más disminuye el salario, ya que éste se haya determinado como el precio de toda mercancía por el coste de producción. Por tanto, a medida que el trabajo va haciéndose más desagradable, más repelente, aumenta la competencia y disminuye el salario. El obrero se esfuerza por sacar a flote el volumen de su salario trabajando más, ya sea trabajando más horas al día o produciendo más en cada hora. Es decir, que, acuciado por la necesidad, acentúa todavía más los fatales efectos de la división del trabajo. El resultado es que, cuanto más trabaja, menos jornal gana, por la sencilla razón de que en la misma medida hace la competencia a sus compañeros,
y convierte a estos, por consiguiente, en otros tantos competidores suyos que se ofrecen al patrono en condiciones tan malas como él, es decir, porque en última instancia se hace la competencia a sí mismo en cuanto miembro de la clase obrera. La maquinaria produce los mismos efectos en una escala mucho mayor, al sustituir los obreros diestros por obreros inexpertos, los hombres por mujeres, los adultos por niños, y porque, además, la maquinaria, donde quiera que se implante por primera vez, lanza al arroyo a masas enteras de obreros manuales, y donde se la perfecciona, se la mejora o se la sustituye por máquinas más productivas, va desalojando a los obreros en pequeños pelotones. Más arriba, hemos descrito a grandes rasgos la guerra industrial de unos capitalistas con otros. Esta guerra representa la particularidad en que ella, la particularidad de que en ella las batallas no se ganan tanto enrolando ejércitos obreros como licenciándolos. Los generales, los capitalistas, rivalizan a ver quién licencia más soldados industriales. Los economistas nos dicen, ciertamente, que los obreros, a quienes la maquinaria hace innecesarios, encuentran nuevas ramas en que trabajar. No se atreven a afirmar directamente que los mismos obreros desalojados encuentran empleo en nuevas ramas de trabajo, pues los hechos hablan demasiado alto en contra de esta mentira. Solo afirman, en realidad, que se abren nuevas posibilidades de trabajo para otros sectores de la clase obrera. Por ejemplo, para aquella parte de la generación obrera juvenil que estaba ya preparada para ingresar en la rama industrial desaparecida. Es, naturalmente, un gran consuelo para los obreros eliminados. A los señores capitalistas no les faltarán carne y sangre fresca explotables, y dejarán que los muertos entierren a sus muertos. Pero esto servirá de consuelo más a los propios burgueses que a los obreros. Si la maquinaria destruyese íntegra la clase de los obreros asalariados, qué espantoso sería esto para el capital, que sin trabajo asalariado dejaría de ser capital.